Yo creo que lo primero que tenemos que lograr para eso es que tanto unos como otros estén de acuerdo en cuál es realmente el problema a resolver. No nos centremos en la tecnología. Hemos visto un montón de dispositivos que están por ahí, que si nos hace falta los vamos a coger, vamos a utilizar, pero si no tenemos claro cuál es el problema que queremos resolver, probablemente elijamos el que no debemos, elijamos algo que realmente no soluciona un problema o no lo soluciona de la forma más eficiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es el problema en nuestra comunidad, en nuestro hospital, en nuestro centro de salud, en nuestro establecimiento, etc. A lo que yo me he dedicado durante muchos años, pues es a un sector muy concreto de la atención de salud, que es atención primaria, y en zonas muy aisladas, tanto desde el punto de vista de infraestructura, de energía, de telecomunicaciones, etc., ¿no? Siempre que me preguntan ¿dónde trabaja la Fundación EAS?, que es un poco la fundación que yo dirijo en estos temas, siempre digo bueno, de la última línea telefónica, sea cableada o sea celular o lo que sea, de la última, 100 kilómetros más allá en la selva es donde estamos nosotros trabajando, ¿de acuerdo? Entonces ya se harán una idea de que si no hay línea telefónica, no hay celular, no hay carreteras, etc., bueno, pues el problema, empiezan a juntarse una serie de problemas que pueden condicionar mucho la tecnología a utilizar, los procedimientos, etc. Bien, la atención primaria, como muchos de ustedes conocen mejor que yo, la atención primaria de salud en la mayoría de los países se estructura en torno a dos tipos de establecimientos, lo que serían los centros de salud, que están rodeados normalmente de varios establecimientos que dependen de él, que son los puestos de salud. Puede haber algún cambio de nombres, pero probablemente Bien, los centros de salud suelen estar ubicados pues, en capitales de distrito, capitales de municipio, ¿no? Donde sí que normalmente hay línea telefónica, normalmente hay electricidad, siempre va a haber un médico ahí, uno o al menos dos médicos, dos enfermeras, dos o tres técnicos de salud. Bueno, permite que puede tener alrededor de 2 o 3 camas, una cierta hospitalización, ¿de acuerdo? Pero, al menos en los países en los que nosotros hemos trabajado, Perú, Colombia, Ecuador, estos centros de salud están rodeados de puestos de salud como este, donde veis que no hay ninguna línea telefónica, aquí no llevan cables, no hay electricidad, y lo que es peor, no suele haber médico. Ni siquiera hay enfermera de carrera, sino que lo que hay es, en Perú se llama un técnico de salud, en España le llamaríamos un auxiliar de enfermería. Sin embargo, dadas las distancias que existen entre este puesto y ese centro de salud de referencia, por ejemplo, en la primera zona en la que trabajamos, que es la provincia de Alto Amazonas en el Perú, el tiempo medio para ir desde un puesto de salud a su centro de salud de referencia, no había carreteras, es selva, todo es por río, el tiempo medio son 10 horas y media de ida y 10 horas y media de vuelta. Con lo cual, este técnico de enfermería al final tiene que atender pues, todo lo que entra por la puerta, ¿no? Un parto complicado, un machetazo, un caso de malaria complicada, etc. Después nos encontramos también problemas para el envío de información. Normalmente en todos nuestros países hay instalado un sistema de vigilancia epidemiológico y además el Ministerio de Salud nos fuerza una serie de programas verticales de información en salud, el programa materno-infantil, el programa de tuberculosis, el programa de malaria, etc. Entonces nosotros hicimos hace bastante tiempo un estudio de cuántas hojas en papel enviaba este puesto de salud a su centro de salud de referencia mensualmente. De todas esas, la vigilancia epidemiológica semanal, los programas verticales, todo el tema administrativo, de pagos, de atenciones, etc. La media salía unas 100 hojas que este establecimiento tenía que enviar mensualmente
al centro de salud de referencia, venían otras 100 de todos los que dependían de él, aquí se procesaban y este centro de salud enviaba al hospital provincial unas 300 hojas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría con esto? Bueno, pues que muchas veces no se podía viajar porque el río estaba crecido, la información no se enviaba ese mes, con lo cual este procesado de aquí ya era incompleto. Como aquí solo hay una persona atendiendo este establecimiento de salud, pues cuando viaja para entregar informes, el establecimiento de salud queda desatendido. Hay que cerrarlo. Otras veces, si no podía viajar, pues lo que hacía era encargárselo, pues encargárselo a un motorista de uno de los botes que bajaban. Bueno, entonces él luego se olvidaba, esa información no llegaba. Total, un esfuerzo grandísimo de gente trabajando para ese sistema de vigilancia epidemiológico, el cual no era útil porque nunca la información estaba a tiempo o no estaba completa. Y otro de los problemas que nos encontrábamos era que la información, aunque llegara y fuera completa y estuviera a tiempo, nunca nos encontrábamos realimentación de información hacia el puesto de salud. O sea que este puesto de salud no hacía más que enviar papeles, enviar datos, y para él no le servía. O sea, él no sabía qué estaba pasando en su alrededor, si se estaba acercando un brote de algo, si tenía que tener precauciones de algo, absolutamente nada. Medimos también otras variables, como por ejemplo, cuántos días estaba este establecimiento cerrado, porque esta persona viajaba pues, para entregar informes o para reunión de coordinación, o para coordinar una campaña de vacunación, o para buscar medicamentos, etc. La cifra era surrealista, 52 días al año el establecimiento estaba cerrado, aunque el técnico de salud viajaba. Pues claro, nos encontrábamos que también muchas veces de las que viajaban no era por temas médicos, pero ya nadie lo sabía, porque nadie se podía comunicar con él. Había ido a ver a su prima, estaba cerrado, y decían, bueno, se ha ido por medicamentos. Medimos otra variable que era la sensación de aislamiento profesional y personal. Nosotros un 75% de aislamiento profesional, o sea, la gente que iba ahí pues quería irse lo antes posible, pero se sentía aislado personalmente, pero también se sentía que no mejoraba en su profesión, no podía hacer ningún curso, no aprendía nada nuevo, no tenía ningún diploma, etc. Con este panorama, uno de los problemas también que vimos es que todos esos viajes que había que hacer pues eran muy caros. O sea, el transporte en río, pues el coste por combustible es altísimo. Y entonces lo que nos planteamos, vamos a pasar primero a este y luego hablamos del otro, nos planteamos como Fundación EAS un objetivo que era el siguiente: comprobar si un diseño y un uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ayudar a mejorar el sistema público de asistencia de salud en las zonas rurales de los países de América Latina. O sea, lo que quisimos saber es, bueno, vamos a ver, las telecomunicaciones, la informática, etcétera, ¿puede ayudar a solucionar este tipo de problemas? O realmente, bueno, no hay otras prioridades y debemos de invertir nuestro dinero en otras cosas. Si os dais cuenta, uno de los problemas que realmente había era que había una falta de comunicación. Entonces, nosotros no vamos a hablar de unos sistemas muy sofisticados, sino que vamos a hablar de dotar de comunicaciones esos establecimientos de salud. Lo primero que habría que hacer, si pudiéramos contratarlo a la compañía telefónica, es poner línea telefónica en esos establecimientos, porque entonces le llamo para que me diga los casos de vigilancia epidemiológica activa, que le llamo para coordinar la campaña de vacunación. Todos esos viajes los evitaría. Entonces, nosotros nos centramos en diseñar sistemas de comunicación de voz y de datos centrados en 4 cosas. Lo primero, la mejora del sistema de vigilancia epidemiológica, todo ese trabajazo que había que realmente fuera útil. Lo segundo, mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos aislados, esos en los que no hay médico. ¿Cómo? De 2 maneras. Uno es facilitando o ayudando a que la formación continua sea más sencilla, que se pueda hacer sin que viajen, en algunos de los casos. Y 2, logrando que puedan consultar cuando tengan una duda. ¿De acuerdo?